Bienvenidos. Tema de hoy, Lucía Garay. Lucía Garay es licenciada en Pedagogía y Psicopedagogía en la Universidad Nacional de Córdoba, como especialista en planificamiento de la educación UNESCO, como Master of Arts en la orientación Sociología de América Latina de la Universidad de Essex de Inglaterra, entre otras titulaciones. Para Lucía, el análisis tiende a delimitarse más por lo que es como teoría y como práctica, al tener que operar e intervenir en y con instituciones concretas. Surgen dificultades teóricas y técnicas por la misma complejidad de las instituciones. Engloba un conjunto de teorías, técnicas, resultados de investigación con fines de diagnóstico, que sirven de soporte para la asistencia técnica, evaluación y asesoramiento. Este diagnóstico y transposición de conceptos, dichos escenarios, es la tarea más difícil. Las instituciones como objeto de conocimiento plantean obstáculos epistemológicos que provienen, por un lado, de la naturaleza misma de los fenómenos institucionales, por otro lado, del sentido y la función que las instituciones adquieren en la sociedad. Las instituciones son formaciones sociales y culturales complejas en su multiplicidad de instancias, dimensiones y registros. Sus identidades son el resultado de interrelaciones, oposiciones y transformaciones de fuerzas sociales. Desarrolla diversas funciones para la sociedad y para los individuos que son sus actores. En la escuela, como institución, por ejemplo, se utilizan otras funciones además de educativa, económica y laboral. Esta refleja que la escuela también cumple la función de ser como asistente social. Bueno, les voy a contar un poco sobre las instituciones educativas, donde encontramos objetos contradictorios y pedagógicos. Esto se puede ver cuando una meta institucional no puede lograrse, en tanto en lo pedagógico y en lo laboral, porque para que todo funcione necesitamos que el docente y el alumno tengan un vínculo positivo para que su objetivo pueda llegar a su fin. En este caso sería que el alumno pueda sacar productividad de sus clases, aunque a veces nos encontramos con ciertas contradicciones. Por ejemplo, un profesor a veces va a trabajar solo por su necesidad económica, que no está mal, pero también tiene que sembrar sus conocimientos en el alumno. Pero también el adolescente puede asistir a clase para conformar a sus padres y por esa misma razón puede obtener notas altas, pero aprendiendo de una forma memorística solo para aprobar y no para aprender. Y así como vemos objetos contradictorios y paradójicos, también podemos ver cómo se revelan las instituciones en las crisis. Lucía Garay a esto no lo presentaba como un problema, sino como vivencias cotidianas en la institución, y esto lleva al fracaso escolar. Un claro ejemplo es en el caso del docente, que puede ser la falta de compromiso. Por ejemplo, que no lleve una clase preparada y que eso le provoque pérdida de tiempo, o que tenga problemas con su directivo y que deposite su enojo con los alumnos por cada enfrentamiento que tenga. También puede jugar en contra si tiene que ir a trabajar a un contexto totalmente diferente al que estaba acostumbrado y así desarrollar su trabajo como docente, y se tiene que adaptar hasta a un lenguaje diferente. Por todas esas razones, los integrantes de la institución viven el malestar y los conflictos con sufrimiento, y al realizar un análisis cuando se da a conocer la realidad de cada institución, siempre provoca un dolor, como Garay dice, un sufrimiento inevitable. Otra dificultad que ella plantea es el análisis en la sociedad, porque no siempre es totalmente permitido realizar un análisis.
Pongamos un ejemplo. El docente no puede hacer repetir a un chico de la primaria, porque estaría incumpliendo con una ley que baja del Estado. Y así tenemos que analizar el aprendizaje de los alumnos, corremos riesgos a llevarnos una gran desilusión. Y por más que el docente vea que el chico no está listo para pasar de grado o terminar su ciclo escolar, lo tiene que permitir de todas formas. Hay muchos problemas en este mundo, pero eso no quiere decir que afecten a todas las instituciones o que lo hagan de la misma manera. La finalidad primordial es que es de existencia, no de producción. Se centra en las relaciones humanas, la trama simbólica e imaginaria. Los fenómenos observables en conjuntos educativos de acción social, terapéuticos y familiar son precisamente los que demandan análisis e intervención institucional. El análisis institucional se realiza radicalmente distinto a la idea del rendimiento. Por esa razón, muy pocas empresas productivas fueron analizadas desde las teorías institucionales. En su implicación a las instituciones educativas se centrará más en el proceso que en el producto. Se centra más en decir en cómo se logró realizar un vestido, en cómo se logró, por ejemplo, conquistar y lograr finalizar con el mundial, cómo se logró, por ejemplo, que una persona se egrese de alguna determinada carrera y no solamente decir que lo logró. Se busca una nueva forma para las mismas metas. Se identifican dos órdenes de cuestiones. La primera, que los procesos institucionales emergen, se hacen visibles y reconocibles. Eso habilita a que se pueda dar un diagnóstico y en el análisis y en el momento de conflictos y crisis. La segunda es la demanda provenientes de instituciones de servicios, de necesidades humanas y sociales, como por ejemplo la educación y la salud. Estas necesidades en nuestra realidad son básicas. Por más que a dichos conflictos los miremos de una determinada distancia, eso provocará que tenga un efecto de intervención. Siempre se obtendrá un resultado, ya sea superficial o irrelevante, algo que dejará una huella en ella. El análisis institucional tiene un componente, que es la implicación, que es múltiple y fuerte. Esa implicación tiene mucho que ver, por ejemplo, si yo como investigadora fui alguien que me formé, transité, permanecí muchos años dentro de esa institución. Estará vestida de significados. Cabe destacar que no siempre buenos. Estará marcado por valores o marcado por experiencias. Eso será un poco complicado que dicha institución pueda dar un reconocimiento. Los escenarios educativos son por naturaleza implicados e implicantes, por lo tanto se inscriben en la estructura simbólica que rige las relaciones humanas. El análisis y la intervención están unidas, están ligadas, no las podemos separar. Es imposible que hablemos de una sin mencionar a la otra. A través de la institución, como práctica técnica, el análisis ofrece a la sociedad, a todos los colectivos institucionales, un espejo que los confronta, un analizador de sus prácticas, una apelación crítica a sus intenciones de poder hacer y poder cambiar. Todo lo que sucede en una institución educativa no solo afecta a los miembros de esa institución, sino que también afecta a la vida de las personas fuera de ella, como la sociedad, la familia y a otras instituciones. Por ejemplo, supongamos que mi hija asiste a una escuela en la cual ella al regresar está con un terrible dolor de estómago debido a que el agua de esa escuela está contaminada. Yo, como mamá preocupada por esa situación, la llevo a otra institución, que sería el hospital.
Cuando regresamos del hospital, también noto que no es la única niña afectada por eso, sino que todos los niños del barrio en el cual yo vivo también están afectados. Cosa que ese pequeño problema dentro de la escuela afectó a toda una sociedad entera. Ahora hablaremos de otra implicación. Esta implicación es la política del análisis institucional, que es inevitable no hablar de poder porque es evidente que en este modelo teórico práctico está atravesado por fundamentos teóricos y corrientes de poder. La práctica del análisis se da de lleno con cuestiones políticas fuertes y en los tiempos que corren. Por ejemplo, la democracia, autoritarismo, la marginalidad, con cuestiones sociales como el desempleo, la pobreza, el trabajo. Estos ejemplos fueron seleccionados porque abarcan en el contexto. La práctica del análisis tiene como meta la autonomía institucional por una creatividad colectiva, reflexiva y deliberante. Este proyecto se encuentra en una situación antinómica entre la individualización y la socialización. Los individuos llegan a ser por lo que ven, por lo que absorben e interiorizan de la institución. Esa interiorización son los modos de pensamiento, acción, normas y valores. Parte de la identidad del individuo también depende de la institución a la cual asiste. El objetivo primordial del análisis es el ayudar a los colectivos a recrear las instituciones, a resimbolizarlas, que no limiten, sino que amplíen la capacidad de llegar a crear a autónomos. Esa tarea no debe ser neutra, sino que desde la práctica de alguien para que el análisis y la intervención sea profesional. Siempre se vio el malestar, el conflicto y la crisis en las instituciones y en la educación, en este mundo cambiante. Con un mundo así es inevitable que no estuvieran en y con conflictos. ¿Por qué? Porque todas las instituciones son producciones humanas, sociales y culturales. Eso quiere decir que siempre que cuando hayan dos o más personas con diferentes pensamientos, con diferentes orígenes, habrán problemas. El cuestionamiento, la movilización de lo instituido por lo instituyente, el descubrimiento de nuevas formas, malestar, conflictos y crisis. Tres fenómenos de las dinámicas institucionales que remiten al juego racional de tres instancias básicas y constitutivas. 1. La instancia institucional en sí, objeto del análisis. 2. La instancia del sujeto y su hacer. 3. La instancia social o contextual. Fueron seleccionadas estas tres antes que otras por su valor estructurante del funcionamiento y en este punto de reflexión por su articulación con los tres fenómenos que se propone analizar. La instancia institucional en sí. Se trata de una entidad diferenciable, con límites estructurales. Eso sería la constitución de una institución. Determina fronteras entre el adentro y el afuera. Decide sobre los individuos que la integran, sobre los extraños. Recibe mandatos y demandas. Ella también puede demandar a su vez. Genera proyectos, planes, programas, edifica una estructura organizativa, instala procedimientos y rutinas, favorece u obstaculiza procedimientos de cambios, genera mecanismos y modos de regulación de conflictos, se apuntala en un aparato jurídico normativo. Con todo lo anterior mencionado, quiero decir que se refiere a una cultura institucional que se presenta como un sistema de valores, ideas, normas legitimados, como algo sagrado, cierta manera de pensar y sentir que orienta la conducta de los individuos con los fines y metas institucionales. Por ejemplo, el borrar la individualización por el pensamiento y actuar para pensar y conducirse según un modelo común para todos.
Poner pretensión de constituir identidades o imponer nombres que son esencias sociales, como por ejemplo el abanderado, el rebelde, el nerd. En esta instancia se debe reprimir la diferenciación individual. La instancia del sujeto, malestar y conflicto. Para poder entrar en este tema, es necesario saber que la llamada instancia del sujeto está conformado por los individuos y por los grupos. De esta manera podemos ver que una institución necesita de los grupos, de los individuos, y que de la misma manera los individuos y los grupos necesitan de las instituciones. Estas están unidas por una necesidad mutua. Y en esta conformación, las instituciones tienen gran influencia sobre los individuos, pero esto no quiere decir que esto determina el comportamiento total de una persona. Por esta causa hay momentos en donde el individuo defiende su libertad ante el colectivo institucional, aunque tampoco siempre es así, sino que hay momentos en donde lo exige de una manera tóxica, y esto pone en peligro el funcionamiento de la institución. Esto es conocido como el malestar institucional. Bueno, justamente el malestar, el conflicto y la crisis son los que establecen las condiciones, los límites, posibilidades en el análisis. También son los que van a ayudar para una determinada intervención, también para las metas y las estrategias. Las instituciones, como lo decía en un principio, están muy ligadas al individuo, a su historia, a sus prácticas, a sus tareas. En otras palabras, quiere decir que una institución es lo que el humano es. Las instituciones de existencia están enfocadas en las relaciones humanas, ya que tienden a formar y hacer socializar al individuo. Desempeñan un papel muy importante en la regulación social global. ¿Qué quiere decir esto? Que compromete la existencia humana. Una escuela es una institución de existencia, ya que tiene las características antes mencionadas. El escenario educativo está lleno de subjetividad y personalismo, que impulsa nuestra capacidad creadora. Las relaciones y vínculos son los que transmiten una eficacia educativa. También, en una institución educativa, no se puede evitar el conflicto que se dan entre los vínculos de los individuos, pero de esta manera la institución puede intervenir, creando normas y valores que organizan y ponen equilibrio. Crisis institucional e instancia social. El malestar y los conflictos institucionales son fenómenos internos. Por esta razón, no pueden poner en peligro la existencia de la institución. En cambio, la crisis sí puede lograr esto. La crisis y el cambio producen incertidumbre, inestabilidad, confusión y caos total. Por ejemplo, en la pandemia pudimos ver la crisis de organización, porque cambió todo. El contexto, el cambio progresivo, las reacomodaciones en todas las áreas, tanto en lo laboral, en lo educativo y lo social, acontecimientos económicos y políticos. Esta fue una crisis que puso en peligro total todas las instituciones. Y por último, las reflexiones finales de Lucía Garay. Habla acerca de que el análisis institucional busca instaurar en los colectivos educativos el posible advenimiento de instituyentes como fuentes de nuevas simbolizaciones y nuevos sentidos, que sería proyectar e imaginar lo que queremos hacer, ayudar a reinsertar el futuro, el conocimiento, la imaginación y la creatividad para cambiar las condiciones adversas.